Sí, tenemos una lectura antifonal del Salmo 62, donde solo Dios hay descanso. Versículo 1 y 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí el salmista expresa que su paz y seguridad no dependen de personas ni de situaciones, sino únicamente de Dios. La palabra acallada indica una confianza serena, un reposo del alma. La metáfora de Dios como roca y refugio resalta su firmeza y protección. Versículos 3 y 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo? David reconoce la maldad de quienes buscan derribarlo. Sus enemigos lo ven como una pared a punto de caer, frágil y fácil de destruir. Pero a diferencia de la fragilidad humana, la fortaleza de Dios es inconmovible. Versículos 5 y 7. Alma mía, en Dios reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. El salmista vuelve a hablarse a sí mismo, animando a su alma a descansar en Dios. Aquí se nota un progreso. No solo busca salvación, sino también busca esperanza y gloria en el Señor. La confianza de Dios no es pasiva, sino activa y consciente. Versículos 8 y 10. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esta parte invita a todo el pueblo a depositar su confianza en Dios. La oración sincera, derramar el corazón, es la forma de encontrar seguridad. En contraste, los hombres, sean pobres o ricos, son frágiles como un soplo y las riquezas son engañosas. No deben ser el centro de la seguridad. Versículo 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El Salmo cierra con un equilibrio perfecto. Dios es todopoderoso, poder y también amoroso, misericordia. Su justicia asegura que cada persona será tratada según sus obras. La confianza en Él solo es por lo que hace, sino por quién es, justo, fuerte y lleno de amor. En resumen, el Salmo 62 nos enseña a vivir con paz en medio de la inseguridad, a no depender de lo que tenemos ni de lo que digan otros, sino a confiar en Dios como roca firme. Amén. 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 Puede continuar, hermano Marlene. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos el estudio justamente en el capítulo 7 de Romanos y un capítulo donde habla mucho de la ley. Eh, bueno, ha sido un tema que todo el tiempo me ha interesado, me ha llevado a cuestionar y este estudio me ha ayudado mucho a de pronto organizar muchas ideas y que en esta tarde quiero compartirlas con ustedes justamente con el estudio. Así que es em, recordando que en los días que fue escrito esta carta a los romanos, justamente fue a una iglesia donde había muchos judíos, mucha gente que era muy preocupada e interesada en la ley. Sí, y prácticamente un grupo medio parecido a nosotros, ¿no? Que hemos salido de un mundo donde le exaltábamos y donde la ley era importantísima para nosotros, ¿no? Tanto el punto que en este caso para el escritor de Romanos, en este caso es Pablo, él dice fariseo de fariseos, muy celoso de la ley, al punto de que en ese celo llevaba
a perseguir a aquellos que se oponían a él, ¿no es cierto? Y bueno, en la historia conocemos también en el libro de Hechos que luego que él empieza a poner en orden las ideas de qué pasa con la ley, cuál es su función y todo esto, muchos de los judíos lo acusaban a él de irse en contra de la ley. Entonces, en el día de hoy estaremos analizando un poco acerca de esto, ¿no? Con respecto a la ley, las funciones de la ley, ¿sí? Y entonces, Pablo en este capítulo empieza hablando acerca con una analogía, un ejemplo de cómo es que estamos ahora con la ley. Versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Les dice justamente a estos judíos, ¿sí? O a estos celosos o defensores de la ley. ¿Y acaso ignoráis, hermanos? Y dice ahí una reafirmación, hablo con los que conocen la ley. Cuando yo vi estas palabras, después de haber salido del legalismo, eh, me encontré con justamente Primera de Timoteo, donde dice que muchos hablan de la ley, pero desconocen de ella, ni siquiera la conocen, ¿no? Entonces, es bonito ahora en la gracia ver realmente esa función de la ley, ¿no? Entonces, aquí está Pablo directamente hablando a los que conocen la ley y de una les dice, ¿no? Que la ley se enseñorea del que está, del que aún esté vivo, ¿sí? El versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere. El versículo 3, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así, bueno, hasta ahí un ratito está justamente poniendo esa analogía de lo que es la ley en este caso del matrimonio. La función tiene cuando las dos personas están vivas, pero la ley pierde su vigor, su valor, su función cuando muere alguno de ellos, ¿sí? Entonces el versículo 4, ¿cómo nos lo dice? Bueno, no nos lo dice, sino directamente Pablo le dice a los hermanos, dice, así también vosotros, hermanos míos. Es interesante ver que en el estudio que hemos llevado hasta ahora en Romanos, en ninguna parte, uy, perdón, un ratito, un ratito. Estoy en una clase, ya no pensé que me iban a llamar. Oh, se cortó, se cortó. ¡Ah! Niño, niño. Ya, perdón. Entonces, lo que decía que durante el estudio que hemos tenido de los capítulos hasta el 6, en ninguna parte en sí ha hecho énfasis Pablo acerca de dirigirse a su público de esta manera, como lo dice aquí, hermanos míos, ya con más confianza, con más seguridad. En este capítulo prácticamente los oyentes han sido justificados, ya son hermanos, no es tanto personas sin conversa, sino directamente a sus hermanos, a un pueblo ya hijo de Dios, ¿sí? Entonces, él les dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Entonces, está aquí Pablo explicando justamente que antes, cuando estábamos casados con la ley o sujetos o dirigidos por la ley, éramos llevados por esas pasiones de la carne, llevados y guiados por eso, ¿no? Dice justamente el versículo 5 porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esta partecita es tan importante resaltar porque vemos una de las funciones de la ley, ¿sí? Que es justamente resaltar la pecaminosidad o la fuerza en sí del pecado. Entonces, dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Esta mañana yo les preguntaba a algunos hermanos y les decía, ¿cuándo nosotros morimos? Allí Pablo le dice a ellos, a los hermanos en Roma, ustedes ya están muertos a la ley. ¿Cuándo murieron? Es la pregunta. ¿Cuándo también nosotros, que ya no estamos bajo la ley, cuándo fue que morimos? Justo la semana pasada estuvimos estudiando ese capítulo 6 y mirábamos justamente esa parte de cómo es que morimos al pecado. ¿Sí? El capítulo 6 versículo 2, 6, 2, dice 6, 3, perdón, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta entonces era, ¿cuándo morimos? El día que Cristo murió en la cruz, yo tenía que estar allí. Por lo tanto, ese día fue que morí. Y de esa manera, el capítulo 7 nos hace mostrar que nosotros somos libres del pecado y ahora en el capítulo 7 nos muestra que somos libres de esa ley que nos sujetaba, que nos condenaba. Y bueno, vamos a ir mirando los, las funciones de esa ley. Pero hasta este momento, el capítulo 7 nos está mostrando con esta analogía que cuando alguien de los dos muere, entonces el otro queda libre. Pero también nos muestra también que ahora ya no pertenecemos a ese marido que antes teníamos, sino ahora a un nuevo con el cual hemos sido comprados, ¿verdad? Entonces, ese es el énfasis que podríamos hacer ahorita hasta el versículo 6 de lo que está presentando el capítulo 7. Bien, ahora vamos a partir del versículo 7 a enfocarnos un poquito más en la función de la ley, ¿sí? Eh, Luego que está presentando Pablo esta analogía y diciendo que ya estamos libres de la ley, entonces algunos pensamos, wow, entonces la ley es mala. La ley, ya estamos libres, entonces chévere, no tenemos ningún problema con ella en el sentido de que tenemos que obedecerla o sujetarnos, esto, ¿no? Vienen muchos pensamientos al ser humano
cuando no conoce muchas de las razones del porqué de la ley. Pero justamente en el versículo 7 en adelante, Pablo nos va a explicar entonces para qué. Dice el versículo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Yo no conocí el pecado si la ley no lo dijera. Entonces, estamos aquí con estos textos, pocos textos, confirmando que la función de la ley es mostrar el pecado, ¿sí? Una de las funciones de la ley es mostrar el pecado. Entonces, o reflejar el pecado, ¿no es cierto? Como lo dice aquí. Yo no conociera que existía la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Más el versículo 8 ahí justamente no es tanto el punto de la ley, sino más bien, aquí el versículo 8 dice, más el pecado, tomando ocasión de la ley o del mandamiento, produjo en mí, wow, más codicia. Yo conocí que era codicioso, pero cuando descubrí, entonces produjo en mí más codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Interesante este punto, ¿no? Justamente el pecado estaba allí, pero viene la ley y lo muestra, así como muchas veces se dice, ¿no? El espejo viene y te muestra que hay allí la codicia. Y interesante que este pecado de la codicia, yo diría que nadie se escapa, ¿no? Ah, muy poca gente de pronto lo ha analizado. Sin embargo, fue uno de los primeros pecados que son los que causaron que venga la muerte, el dolor y toda la maldición aquí a la tierra. El, pe- el- la ley justamente dice no codiciarás. En los días de Adán y Eva dice que ellos vieron al árbol codicioso y cayeron con eso. Comenzó allí, ¿no es cierto? Entonces, la ley usa justamente al mostrar el pecado, lo muestra y lo hace como más resaltado, ¿no? Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Primera de Corintios 15:56 justamente dice que la ley es el pecado, por el pecado vino la muerte y el poder del pecado por la ley. Entonces la ley como que le da fuerza, resalta, eh, revive a lo que es el pecado, ¿sí? Y vamos a seguir mirando justamente esto, ¿no? Dice justamente ahí el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado se mete. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La pregunta sería, ¿cómo es que el mandamiento hace revivir el pecado? ¿Cómo es que el mandamiento, cuando es revelado a mí, me hace justamente llegar a ese punto eh, de llegar a morir también? ¿Sí? Esas son las funciones justamente de la ley, ¿no? Tenemos que nos refleja el pecado e incita el pecado y también arruina al pecador al llevarlo a la condenación de la muerte o llevarlo a la muerte. Pues eso justamente hace el pecado. Entonces, la ley, al revivir el pecado, mostrar el pecado, nos convence. Y esto es algo que a veces nosotros, los seres humanos, o podríamos decirlo, bueno, sí, los seres humanos, eh, no nos creemos pecadores, eh, no nos quedemos tan pecadores como el prójimo o como el vecino o como el hermano o como el que está ahí al lado mío. Consideramos muchas veces al otro más pecador que nosotros. Y nosotros muy
pocas veces vemos nuestro pecado. Más bien al pecado propio lo, lo conservamos, lo defendemos, lo, lo justificamos de alguna o de otra manera, como que lo aminoramos. Pero la ley tiene la función más bien de sacarlo a la luz, de mostrar de que realmente hay un pecado allí. Y por cuanto hay pecado, como dice el versículo, el pecado, la ley me mostró y me llevó a la muerte. Por cuanto hay el pecado, entonces hay transgresión y la paga del pecado es muerte, dice otro texto también, ¿verdad? Entonces, Pablo justamente decía, yo sin la ley, o sea, sin prestarle mucha atención a la ley, viviendo siempre en mi vida, creyendo que con lo que yo vivo, con lo que yo tengo, con mis creencias, estoy bien. Pero sí, al pecado del otro lo juzgo, lo condeno y esto no. Pero aquí Pablo está hablando directamente de cada uno de nosotros, personalmente de cada uno de nosotros. En este caso, Pablo está hablando de él, ¿sí? La experiencia de él con respecto a la ley. Entonces, eh, vino el mandamiento, revivió el pecado y por lo tanto le lleva a morir y yo morí. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, pues conocemos que la ley es santa, que la ley es justa, que es buena, que la ley es de Dios, que es espiritual. Sin embargo, Pablo encontró en ella que ese mandamiento que era para vida, a él le resultó para muerte. ¿Por qué? Porque justamente está revelando su pecado y en la cual, como quien dice, queda acorralado, ¿no? La ley le muestra, mira, sí, tú hiciste esto, eres codicioso. No, yo no soy codicioso, soy codiciado, muchas veces podríamos decir, y analicemos en qué momento y cuándo hemos sido codiciosos. Yo no había pensado en ese pecado justamente, pero mire cómo Adán y Eva lo vieron codicioso, lo dieron agradable, lo dieron deseable. Y tan fue el punto de que tomaron aquello que Dios mismo les ha dicho que no toquen, no comen. Y sin embargo, lo hicieron, ¿no? Y por causa de ese pequeño, podríamos decir, pecado, porque no mataron, no, no hicieron pecados obscenos, solo codiciaron. Y ese pecado trajo tanta ruina a la humanidad. Cuán tremendo es, ¿no? Entonces, Pablo justamente al ver esto, dice, ese pecado resultó a mí me resultó para muerte, porque fui condenado. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hay una pregunta aquí, ¿de qué manera el pecado engaña? Justamente ese pecado mío puedo decir, no, no es tan grave, o eso no es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y sí se dan cuenta que muchas veces no hacemos cosas que deberíamos hacer y decimos que no es pecado. Entonces, de esta manera, el pecado nos engaña. No te va a pasar nada. Es una mentira blanca, es algo así sencillo. No va a pasar nada. El pecado engaña al ser humano y lo arruina. El pecado nos engaña, nos arruina y nos lleva a la muerte, ¿sí? Por eso Pablo dice así, por él me mató. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué es lo malo entonces? El pecado que mora en mí, que ya vamos a ir mirando. Es el pecado que mora en mí. No es el mandamiento, no es la ley. ¿Sí? Porque aquí Pablo justamente dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿de qué manera es justo? ¿De qué manera es bueno? ¿Sí? Creo que justamente tiene una de las funciones
en Gálatas 3:24, y vamos a ir a ese capítulo mejor, a esa partecita, Gálatas, y ahí nos muestra un poco más de esa función de la ley para con nosotros con respecto al pecado. Desde el versículo 19, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Siendo santa, justa y buena, ¿cómo entonces para qué sirve? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue añadida a causa de qué? De las transgresiones. La ley fue añadida a ella, pero tiene un tiempo, y justamente diciendo hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no, esa no es la función de la ley. La función de la ley, vamos a ir mirando, dice más, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Uno de los cumplimientos y funciones de la ley es esta, ¿no? Que mientras estábamos confinados, guiados por ella, nos muestra el pecado, nos muestra la enormidad del pecado, la pecaminosidad, nos muestra la condición nuestra y nos lleva justamente a la muerte y de esa manera también nos lleva a Cristo, ¿sí? Nos lleva a Cristo. Entonces, se cumple allí justamente está mostrando que una de sus funciones. Entonces, de esa manera, al llevarnos a Cristo, se cumple esto que dice que la ley es santa, justa y buena. Al mostrar nuestra condición, nos lleva a Cristo, ¿sí? Porque ustedes saben que muchas veces um, alguien hizo un pecado en oculto, mientras nadie se lo descubría, era como que no existía. Pero alguien se lo descubre, lo que hace la ley, la persona pues se justifica y miente diciendo yo no fui y trata de buscar a quién echarle la culpa, ¿no? Pero no hay escapatoria con la ley. Pero cuando estamos justamente totalmente descubiertos y nos muestra todo esto, eh, nos lleva a Cristo. O sea, como quien dice, nos quedamos en el aire y ahora ¿qué hacemos? Decimos, ¿no? El versículo 13 dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, del capítulo 7 de Romanos, perdón, Romanos 7, versículo 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Para mí es una pregunta, ¿no? La ley santa, justa y buena ahora te condena. En este caso vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrar pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí esta es la verdadera y muy tremenda función de la ley que a través del pecado el mandamiento quiere llegar hasta ese punto, como dice en Hebreos también, que llega hasta el fondo de nuestros pensamientos y los tuétanos y discierne todos nuestros pensamientos. No hay escapatoria. Justamente para llegar a esto, como dice el versículo, a fin de que el mandamiento, el pecado, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muchas veces las conversiones de hoy, el llegar a las iglesias o el llegar a grupos de estudio y eso, pasamos por alto esto, ¿sí?
nos creemos suficientes, que porque vamos a una iglesia, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque hacemos cosas espirituales, tal vez nos escondemos en medio de eso y no reluce realmente el pecado de esa manera, como dice el texto, sobremanera, ¿no? De esa manera abundante. Entonces, al estudiar la ley en ese punto de que llega ya, de que nos muestra qué es codicia, y de pronto, si alguien puede estudiar esto, qué es codicia, por qué la codicia trajo tanto dolor, sufrimiento a la tierra, la muerte, eh, realmente nos quedamos sin excusa, es verdad. Entonces, allí vemos cómo la ley tiene esa función especial, ¿no? Que nos refleja el pecado, nos incita justamente a, el pecado, arruina al pecador, pero también refleja la pecaminosidad del pecado, ¿sí? Entonces, el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema entonces? ¿La ley? No. El problema es, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el problema no es la ley, como hoy estamos mirando, la ley es santa, justa y buena, es espiritual, la ley es de Dios y tiene sus funciones. Bueno, la ley también nos condena, la ley o condena al transgresor. Entonces, en esas funciones es increíble, pero Dios, aún de eso que estaba sobre nosotros, pesaba sobre nosotros, de eso nos libertó también. Sí, es lindo. Entonces, el problema no es la ley, sino yo que soy carnal, dice el versículo 14. Dice el versículo 15, entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí viene, empieza a hablar Pablo una realidad, en este caso, de lo que es un cristiano. Porque uno que no ha nacido de nuevo, uno que no es cristiano, no tiene, no empieza o no tiene esta experiencia de que a veces quiero hacer el bien y a veces no. ¿Sí? Y Pablo empieza a narrar su experiencia ahora que conoce la enormidad del pecado, pero también conoce que ahora es libre de la ley, como lo veíamos al comienzo. Entonces, ya vemos aquí la ley y que hemos muerto a la ley, pero también encuentra él ahora su experiencia como cristiano. Y a partir del versículo 15 podríamos decir que es una radiografía de un verdadero cristiano. ¿Sí? Pablo entonces dice, el versículo 15, entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Este punto nos ayuda entonces a comprender, como decía el versículo 14, que la ley es espiritual, pero yo carnal. Hay que tener en cuenta estos dos puntitos, ¿sí? Para poder seguir entendiendo lo que nos pasa hoy realmente como cristianos, ¿sí? Entonces el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué bonito para él, yo digo, al ser humano, aquí hay una salida. Como dice por ahí en algunos chistes podrían decir, no, no fui yo, fue el otro yo, porque hasta eso salió una película, ¿no? Que nosotros tenemos dos yo. No fui la una Marlene, sino fue la otra. Bueno, lo interesante es que aquí justamente Pablo dice, entonces no hago lo que quiero, sino eh, lo que no debería hacer, ¿no es cierto? El versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí.
Qué importante es justamente ver esto. Yo creo que justamente aquí tiene una de las funciones del Espíritu Santo es redarguirnos, ¿sí? Antes éramos guiados por la ley, ahora el Espíritu Santo nos muestra y nos convence que es pecado, nos, nos redarguye a nuestra conciencia y nos muestra que está mal. Entonces, hay esa situación, esa dualidad en el cristiano, ¿no? Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquellos que hemos sido salvos, guiados por el Espíritu Santo, tenemos eso. Tenemos hambre de las cosas de Dios, nos gustan las cosas de Dios ahora, lo que antes no. Me deleito en la ley de Dios, como dice aquí Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces, al estar en esa lucha, muchos de los cristianos sí se cansan al mirar su condición y terminan diciendo, miserable de mí. Cuando luchamos contra el pecado, justamente terminamos cansados, terminamos rendidos, terminamos así. Pero justamente Pablo, al mostrar esta realidad, nos lleva luego a encontrar que Cristo es nuestro reposo, ¿sí? Pero lo que sí, en sí, enfatizar que esta es una realidad de cada uno de nosotros como cristianos. Realmente, hoy en día hay algunas iglesias o algunas creencias que piensan que cuando ya uno es cristiano no tiene esa lucha, que cuando ya uno es cristiano, como quien dice, no peca, ¿no? Y cuando a un cristiano lo encuentran en pecado, pues es más vergonzoso. Hasta nosotros sentimos vergüenza ajena por un hermano que está a nuestro lado y que ha caído y que va en la misma, está conmigo en las mismas reuniones y todo, y entonces dicen, y vean, entonces, ¿qué? Eso no es. Y muchas veces el ser humano, el cristiano, hasta puede dudar, ¿no? Pero aquí Pablo justamente está mostrando que esta es una realidad del cristiano, ¿no? Sigamos. Entonces, el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto podríamos decir es la carne, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 es hermoso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es una realidad y que no podemos negarla, no podemos engañarnos nosotros mismos una vez más, porque recordemos que el pecado nos engaña y nos lleva justamente a la muerte. Entonces, no debemos engañar, sino más bien reconocer. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, aún siendo cristianos, eh, dejamos, como dice el texto hermoso, que dice, vengan a mí como están, que yo os haré. Dejemos ese pecado nuestro, esas cosas que nos asedian aún como esclavos, como Pablo dice, esclavos del pecado, somos libres, pero aún quedan rezagos, quedan de pronto esas costumbres y esas debilidades, como dice Pablo aquí, esa ley del pecado que aún todavía algunas veces nos arrastra. Reconozcamos que lo tenemos, pero llevémoselo a Cristo. Porque, como decía el versículo 14, la ley es espiritual, este punto del pecado también es espiritual y nosotros no tenemos justamente esa fuerza para resolver eso. En el capítulo 6 de Romanos, justamente, pues, nos llevó a eso, ¿no? En la cruz se solucionó el problema del pecado. Y Pablo justamente dice el versículo del capítulo 6, el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, consideraos. Es verdad, como dice Pablo aquí, que aún tenemos esa naturaleza o esa ley del pecado,
Pero sin embargo, Cristo murió y venció a esa pecaminosidad, ¿no? Nos libró de la ley, del pecado, de la muerte eterna y de Satanás. En la cruz tuvo esa victoria de ellos. Entonces, Pablo nos incita hoy justamente a decir, nos dice así, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o deseos, aquellos deseos que cada uno de nosotros hemos enriquecido en nuestra vida pasada, ¿sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, qué lindo, qué importante es que en este capítulo 7 comienza Pablo mostrándonos que ahora somos libres aún de esa fuerza del pecado, de la ley que nos condenaba, de la ley que nos incitaba al pecado, de la ley que nos llevaba a condenación, ¿cierto? Que hacía enorme el pecado en nosotros. Ya no estamos en esto, ahora estamos con Cristo y como estamos con Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hemos sido libres de la ley, lo presenta el capítulo 7, la libertad. En el capítulo 6 encontramos como la invitación, los resultados de la justificación, como la santidad, porque ya no reina el pecado. Y en el capítulo 7 encontramos la libertad que trae la justificación por la fe. ¿Sí? Cristo nos redimió de la ley de que nos tenía en condenación a la muerte. Gracias a Dios, como dice Pablo, al encontrar su condición, termina diciendo, más gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. No podemos negar que con la carne muchas veces todavía nos da iras, todavía nos da envidia. O sea, no podemos negar eso. Pero gracias a Dios que hemos sido perdonados, que hemos sido salvos y que ya no debemos darle tanta importancia a esa debilidad de pecado, sino llevársela a Cristo para que Él obre completamente esa victoria en nosotros. Sabemos que eso tal vez hasta el final, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, tal vez cuando muramos, hasta ahí termina y luego resucitaremos en vida nueva. Son la esperanza de Dios, como vamos a ver en el siguiente capítulo, que hay gemidos, que queremos dejar muchas cosas, mas sin embargo, gracias a Cristo, gracias a Dios y por Cristo, quien puso solución a todo esto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, mis hermanos. Podemos acotar algo, preguntar, qué decir de este capítulo 7. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermana, por su aporte completo que nos guió a lo largo de todo el capítulo. Em, Quisiera mencionar que el apóstol Pablo aquí habla del 10.º mandamiento como el mandamiento que lo mató. Y pareciera que él está haciendo un listado de todos los mandamientos y él se confiesa que ha sido un guardador de la ley, como lo hace en cualquier otro lado, en otros lados, fariseo, de fariseo, etcétera. Él era guardador de la ley. El 10.º mandamiento es el único mandamiento que no prohíbe ni tampoco, eh, ni tampoco ordena un comportamiento. Todos los otros mandamientos tienen que ver con comportamientos de la carne. Carne, no hagas esto, carne, haz esto.
Pero el 10.º mandamiento es un mandamiento que prohíbe, no en primer lugar un comportamiento, sino una manera de ser, un estado de ser. Y para esto quisiera compartir con ustedes la palabra que se usa en el 10.º mandamiento cuando es traducida al griego. Y aquí lo tenemos, el 10.º mandamiento cuando dice no codiciarás, el 10.º mandamiento usa esta palabra epithumía. Y epithumía en el griego significa tener malos deseos. El 10.º mandamiento prohíbe que tengamos cualquier tipo, no importa cuán fugaz, de impulso de un mal deseo. Concupiscencia, deseo, lujuria, codicia, un anhelo, un deseo por lo que está prohibido, eh, epithumía, en- enfocado en timos, que es un deseo apasionado, propiamente pasión basada en fuertes sentimientos o impulsos. Así que no es solamente una acción mental. A mí me gustaría tener un carro como tiene el hermano, sino un fuerte impulso a hacer todo lo posible por conseguirme un carro así. Lo mismo con la mujer del prójimo, el esclavo del prójimo, que de paso la ley aquí en el 10.º mandamiento también le guiña el ojo a la esclavitud. Por eso yo no pienso que los 10 mandamientos son tan morales como se dice que son, que es la ley moral, porque tanto el 4.º mandamiento como el 10.º mandamiento envisionan la esclavitud. Eh, pero me estoy apartando de lo que iba. De tal modo que epithumía es eso, un impulso, un sentimiento, es algo que surge incontrolablemente de la carne. Tuviste un deseo incontrolable por alguien, por algo, surgió de por sí. La ley te prohíbe que seas así. La ley te condena por tener epithumía, por ser de la naturaleza que tiene epithumía. Por lo que el apóstol Pablo dice que cuando él fue honrado consigo mismo, se dio cuenta que sin querer queriendo tenía epithumía. Y no importaba si él actuaba a favor de la epithumía o no, ya era pecado tener el mal deseo. Por lo que esto es algo que yo trato de explicar a los que dicen, yo guardo los mandamientos. Por amor a lo que Cristo hizo, yo guardo los mandamientos. Entonces, ¿cuán fielmente guardas el 10.º mandamiento? ¿Te enojaste conmigo porque yo hablo en contra del 4.º mandamiento de que hay que guardar el sábado? Entonces ya cometiste epithumía. Epithumía lo controla todo. Si uno se da cuenta, es por causa de la epithumía que uno mata, uno roba, uno comete adulterio, uno tiene un falso Dios, uno no cuida de sus padres, es por causa de la epithumía.
el 10.º mandamiento es el motor de todo quebranto de la ley. Y aquí vemos nosotros la santidad de la ley obrando en contra de nuestra naturaleza para impulsarnos hacia Cristo. Y como bien dijo la hermana, cuando nosotros comprendemos verdaderamente el alcance de la epizumía en nuestro ser, en todo nuestro ser, no nos queda más que volar a Cristo y decir, como leímos en el Salmo al principio, no entres en juicio con tu siervo porque tu siervo tiene epizumía. Delante de ti ningún ser humano va a poder justificar su epizumía porque así es. Eso lo heredamos, esa es nuestra herencia de Adán. Así que yo quería recalcar este hecho de cómo es que el mandamiento em, nos entra como una espada de dos filos, dice la palabra en otro lado, y nos muestra que somos pecadores. Ahora, antes de que conociéramos la ley, pues a nosotros no nos importaba que fuera pecado. No sabíamos que era pecado, es lo que el apóstol Pablo está diciendo así a manera sui generis. Hay mucha gente que disfruta de su epizumía, vive para alimentar todo tipo de epizumía. Y gente que llega a ser gobernantes de naciones impulsando y favoreciendo y alimentando su epitomía. Eh, pero llega la ley y les dice, no tendrás epitomía. Y claro, en ese momento a la persona no le puede importar para nada, y esa ya es obra del Espíritu Santo, trabajar con una persona para hacerle saber que esa epitomía ofende a Dios y ofende al prójimo. Y llevarnos a, a ese punto del apóstol Pablo cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy bien, muy larga la acotación, pero em, ahí se la dejo a ustedes. Gracias. Y yo quería añadir algo sobre eso. Eh, Ese mandamiento de no codiciar es el único mandamiento invisible, porque nadie ve la codicia. Se ve los efectos de la codicia, pero no ve la codicia. Codicia es algo que está en el corazón del ser humano. Eh, y es interesante en el contexto de lo que Pablo está diciendo, porque Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Y entonces cuando viene a citar el mandamiento que, que finalmente lo descubre a él como pecador, él utiliza la codicia. Pablo mismo lo dice, ¿no? En Filipenses, que él era un hombre celoso de la ley, que él era irreprensible en cuanto a la ley, él fue criado a los pies de Gamaliel, otro fariseo. Así que Pablo conocía muy bien la ley. Y cuando Pablo dice ahí, yo no conocía la ley, yo creo que Pablo está hablando precisamente de que la ley no solamente condena los actos externos, sino que también condena lo que motivan esos actos. Y ahí es donde viene la palabra codicia, que se ha hablado, ¿no? De la epitomía. Esa idea de codicia es la madre de todos los otros pecados. Y Pablo llega a entender que aunque pueda existir exteriormente una conducta irreprensible, si hay codicia, que es lo que está detrás de cada acto, pues entonces el individuo es visto delante de Dios como pecador. Entonces ahí entra él en un juego de palabras en cuanto a lo que yo quería hacer o no lo hago, y hay otros elementos que me gustaría más adelante hablar, pero quiero llamar la atención, saliendo de ese punto de la codicia. Los primeros versículos. Los primeros versículos son interesantes y son un poco complejos a la misma vez. Son interesantes porque
él habla aquí de dos maridos. En el caso de Romanos 5 él habló de dos Adanes. Aquí hay dos maridos. Y estos dos maridos, él dice que la ley está entre esos dos maridos. Es decir, tú no te puedes divorciar, no te puedes separar y casarte con el otro, porque al casarte con el otro, eres condenada. Se te trata como adúltera. Entonces es necesario que el primer marido muera. Y yo creo que aquí ese primer marido está asociado con Adán y todo lo que representa el primer Adán. Y la ley nos está uniendo a ese marido. Por causa de nuestra condición, nosotros permanecemos unidos al primer marido. Entonces ahora dice Pablo que es necesario que el primer marido muera y la única forma de matarlo es, eh, eh, perdón, la única forma de nosotros poder unirnos al otro marido es matar al primero, ¿no? Matar al primero. En Romanos 6 él habló de la crucifixión del viejo hombre. Se murió el viejo hombre. Así, yo creo que aquí vuelve Pablo con una ilustración similar y está matando otra vez. Pero en este caso está matando al primer marido para luego entonces nosotros poder casarnos con el otro. Así que en ese sentido, eh, nosotros necesitamos romper con el primero para poder entrar en el segundo. Pablo dice entonces que la ley es la que está entre medio del primero y el segundo marido, porque si nosotros dejamos el primero y nos casamos con el otro, se nos trata de adulterio. Y adulterio en aquella época era ser apedreado. Entonces, ¿quién es el primer marido? Bueno, nosotros podemos identificarlo que el primer marido es Adán. Pablo de momento dice después, hemos muerto. Así que se nos conecta con ese primer Adán. ¿Y dónde es que ese primer marido murió? Y ahí esto es lo que viene interesante. Ese primer marido murió en Cristo. Así que Cristo se convirtió en el primer marido para morir y luego entonces resucita él como un segundo marido, lo cual indica lo que Pablo desde el principio de la carta viene hablando, es la idea de cómo nosotros al estar unidos a Adán, nosotros fuimos condenados en Adán, y al estar unidos ahora a Jesucristo, nosotros somos justificados en Cristo. Así que Cristo se constituye, en la persona de Cristo, muere el primer Adán y se levanta el segundo. Pastor Saúl, el versículo 4 lo leo, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos. Sí, sí. Eh, ah, O sea, pero ahí dice, a ver, ahí dice que hemos muerto a la ley. Así también vosotros míos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante Cristo. sí, sí. Pero note que en el pasaje la ilustración es, cuando dice habéis muerto a la ley, se relaciona con la mujer casada. Dice que la mujer casada tiene un marido y la ley la obliga a estar con ese marido y está sujeta a ese marido. Entonces, cuando el marido muere, ella queda libre de la ley. Entonces, en ese sentido, si la mujer casada representa al cristiano o al hombre que está unido al primer Adán, la única forma de separarse de ese primer Adán y poder casarse con el otro es si el primer marido muere. Y entonces la ley es el problema, que la ley, ella no puede hacer lo que se supone que haga para poder librarse, porque la ley la está atando. Y la única forma entonces de ella poder hacerlo es si muere el primer marido. Entonces, ahí donde yo veo que Pablo entonces empieza a hablar ahora, cuando viene la aplicación, él dice, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿En qué sentido nosotros hemos muerto a la ley? Bueno, hemos muerto en términos de que ahora la ley ya no puede mantenernos unidos al primer marido porque ya el primer marido murió. Y entonces, Sí, pero ahora nos une a otro marido. Viene exacto, otra vez la ley. es- Entonces, de pronto ahí se entiende lo que está diciendo al final, cuando dice, entonces entiendo que hay otra ley que está, tengo la ley del pecado más la otra ley, ¿cierto? La ley de Dios.
¿Podríamos Bueno, ahí completarlo? en un sentido, pero Pablo no está haciendo esa diferencia, porque Pablo está hablando de la ley y la ley te une el primero y te permite después unirte al segundo. Pero es la misma ley, porque la ley lo que te está diciendo es no cometas adulterio. Entonces, si tú te vas al otro marido sin que el primero haya muerto, pues entonces cometes adulterio. Esa es la relación que Pablo está planteando. Entonces, Pablo está viendo, la única forma de que tú puedes casarte con el nuevo marido es si el primero muere. Entonces, la ley ahora no te puede condenar porque el primer marido murió. Entonces, en ese sentido es que yo creo que cuando Pablo dice algo similar a lo que dijo en Romanos 6, que en el cuerpo de Cristo hemos muerto desde el punto de vista de que la ley ya no puede, no tiene el poder para someternos al primer marido, porque ya el primer marido murió, ¿verdad? Y murió en el cuerpo de Cristo. Así que cuando Cristo estaba muriendo, Cristo está muriendo porque el pecado está sobre él, que es la relación que tiene con el primer Adán. Cuando Cristo resucita, ahora ese es el otro marido, con el cual ahora nosotros estamos identificados y por lo tanto la ley ha perdido el poder de mantenernos sujetos a la historia del primer Adán, que es la historia de condenación y juicio. De esa manera nosotros hemos sido liberados. Entonces, uno se da cuenta, Pablo no está hablando en estos versículos diciendo el problema es la ley. No, el problema no es la ley, el problema es el primer marido, que no, con el cual nosotros estamos atados y la ley no nos permite unirnos al próximo hasta que éste no muera. Entonces, ahí donde Pablo presenta la salvación como Cristo haciendo posible que el primer marido muera y levantando un nuevo marido, que es el Cristo resucitado con el cual ahora nosotros estamos identificados. No sé si captan la idea. Amén, así es. Gracias a Dios porque se murió el otro marido. Ay, Y, siga, Pastor Haroldo. No, Pastor, ya yo, bueno, quería también, perdón, sí. siga. em, Hay otro tema relacionado a Romanos 7 y me hace recordar de una tarea que me dieron a mí en el seminario adventista de Andrews en una clase. Es decir, a todos los alumnos, el doctor Wallenkampf, todavía me acuerdo de su nombre, Wallenkampf, y tal vez el pastor Roldán ha leído algunos de los escritos de Wallenkampf. Pero en esta clase, no recuerdo si era de Nuevo Testamento o de qué, el doctor Wallenkampf nos pidió que escribiéramos un ensayo em, diciendo si esta era la experiencia de Pablo antes de su conversión o después de su conversión. Y teníamos que nosotros argumentar eh, a favor de una de las dos posiciones. Y él fue muy claro, ustedes no pueden decir que se trata de las dos posiciones. O fue Pablo hablando de su experiencia antes de que el Señor lo encontrara en el camino a Damasco, o si esta es la experiencia que continuaba en la vida del apóstol Pablo. Todos aquellos que entregamos el ensayo diciendo que esta era la experiencia de Pablo aún en su vida de creyente, quedamos rajados. Solamente los que escribieron diciendo que esta era la vida de Pablo antes de su conversión sacaron buena nota. A nosotros se nos dio la oportunidad de volver a escribir el ensayo y tratar de subir la nota y no fracasar eh,
el curso. Por lo que esa es la postura del adventismo que se refleja en el vivir sin pecado, que se refleja en la última generación. Y en aquel tiempo era una postura, ya me olvido quiénes eran los que promovían eso dentro del adventismo, que era eh, a ver, Saúl, si me puedes ayudar, the blotting out of sins, el borrar los pecados del alma del creyente, que esa es, todavía sigue esa postura en el adventismo, que en el ministerio de Cristo ahora tiene como objetivo borrar todo pecado del alma del creyente, inclusive la codicia, la epitomía, porque el creyente debe obedecer la ley completamente. Así que ahí hay una negación de la naturaleza pecaminosa, hay una negación del verdadero uso de la ley para llevarnos a Cristo. Y es otro tema que surge cuando se estudia a Romanos 7, si es antes de la conversión o después, porque de ninguna manera el verdadero cristiano puede tener la lucha de Pablo en Romanos 7. No sé si, Saúl, tú te recuerdas de ese discurso, esa controversia que hubo en el adventismo y que todavía lo existe en algunos lugares. Sí, definitivamente. Yo para ese tiempo estaba cogiendo una clase de griego eh, y entonces por lo menos el profesor fue un poco distinto. Nosotros teníamos que analizar Romanos 7 eh, a partir de una conclusión que él había llegado en su análisis del griego en el versículo 25, cuando dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él interpretaba ese pasaje diciendo que había que traducirlo dejado a mí mismo. En lugar de yo mismo, él interpretaba dejado a mí mismo. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, nosotros teníamos que analizar todo el capítulo y era bajo la misma controversia. Y no solamente aparece en el adventismo, sino también en el mundo cristiano. Muchos sostienen que Pablo aquí no está hablando como hombre creyente, sino en su estado judío. Lo interesante es que eso no aplica porque Pablo, en su estado judío, Pablo claramente nos dice cómo él pensaba. Él dice que él vivía irreprensible. En Filipenses, eso es lo que él dice, que él vivía como fariseo irreprensible. Pero aquí él dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que en su estado antes, como fariseo, él no tiene ningún problema con la ley. Él cree que él la está cumpliendo. Pero ahora ha sucedido algo en Pablo. Y lo que ha sucedido es que él ha descubierto la profundidad del mandamiento que antes él no entendía. Y ahí es donde entonces se ve perdido. Eh, y Pablo habla aquí con una profundidad tremenda. Hay muchos que enseñan dentro del mundo cristiano la doctrina de las dos naturalezas. En el momento de su conversión, Dios viene e implanta en usted una nueva naturaleza. Y ahora usted tiene dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Y esas dos naturalezas están en pugna, en lucha. Eso es un concepto que no es bíblico. Eso es algo que se ha introducido en el mundo cristiano para tratar de defender la doctrina de que el hombre adquiere una nueva capacidad para poder cumplir con la ley. Y Pablo aquí no hace eso. Pablo, cuando él utiliza esa expresión, yo mismo, y la repite muchísimas veces, Pablo lo que está diciendo es que es su persona la que tiene el problema, en donde tiene esta incapacidad que está en sus miembros. Él no tiene otro elemento adicional que ha sido incorporado en él, que ahora está en lucha.
Él está hablando de todos los aspectos de su persona. Por eso es que la palabra codicia es tan importante, porque tiene que ver con la mente y todo lo que pasa en la mente, las pasiones, el desorden de la naturaleza humana, que aunque el espíritu despierte el deseo por hacer la voluntad, la carne no tiene la capacidad de responder. Y ahí es donde sucede algo interesante. Noten, él dice aquí, eh, versículo 18, él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, en Filipenses Pablo dice, porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, usted puede ver como que no encajan estas dos declaraciones. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego entonces más adelante viene ahora en Filipenses, dice que Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces las personas ignoran este pasaje y se van al otro, porque en el otro ellos encuentran el apoyo para decir, creo, y en el contexto no habla de eso, pero ellos utilizan ese versículo para decir que las obras que nosotros hacemos tienen la capacidad de ser obras consideradas justas y buenas delante de Dios porque son obras producidas por Dios. Dios pone en nosotros el querer y no solamente el querer, sino también la capacidad de hacerlo. Y Pablo aquí está contradiciendo precisamente eso. Pablo está diciendo que él quiere, sí, iluminado por el hombre interior. Este es el hombre que ha sido iluminado por el Espíritu, que entiende la voluntad de Dios, entiende la profundidad del mandamiento. Él quiere cumplir lo que Dios le dice, pero él encuentra que su cuerpo no tiene, su carne, su ser, su persona no tiene la capacidad de poner en obra el bien máximo. Aquí no estamos hablando de un bien relativo, estamos hablando del bien máximo. Si Pablo estuviera pensando en la obediencia relativa que nosotros presentamos, en la que la Biblia le llama actos de justicia, si Pablo estuviera pensando en eso, no diría lo bueno que quiero hacer, no tengo la capacidad de hacerlo. Porque Pablo dice que él ha logrado vivir irreprensible, pero delante de Dios él considera que esa vida irreprensible realmente no suple la demanda divina y por lo tanto él se ve en esta condición como él la presenta aquí en estos versículos. Pero sí, el debate ha sido y todavía continúa en el mundo cristiano si este es el hombre Pablo que habla desde la perspectiva de su conversión o está hablando desde la perspectiva de judío. Sí, realmente Pablo aquí también está justamente mostrando esa función de la ley en cuanto a que cuando se encuentra Pablo con esta naturaleza carnal y la ley espiritual, está mostrando la incapacidad de la ley de resolver el problema al cual el pecado le llevó, que es la muerte eterna, que es la condenación, ¿no es cierto? Pues como dice él, el pecado vino, revivió y yo morí. Ese mandamiento que era bueno me sirvió a mí para muerte. Entonces, la ley no tiene esa capacidad de llevar, de solucionar ese problema. ¿Sí? Por eso también Pablo termina diciendo justamente, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias a Jesucristo que trajo la solución, que no podía hacer la ley porque nosotros somos carnales, pero Cristo sí hace esa obra maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, especialmente para con relación con Dios, porque ese es realmente el problema. No somos tanto hoy día nosotros, sino nuestra relación con Dios que estaba primero condenados a muerte, primero reconocidos de pecado, condenados a muerte, pero entonces Cristo al venir soluciona esto y nos hace libres en ese sentido de esa parte de la ley, ¿no es cierto? De esa condenación, ¿sí? Bueno, como decía al comienzo, para nosotros como ha sido muy importante entender esto. Yo recuerdo que a mí me pasaba, también sé que a muchos, decíamos, pero ¿cómo vamos a vivir sin ley? Si la ley es la que nos muestra el pecado. ¿Cómo vamos a vivir sin ley si la ley es la que nos encarrila, la que nos ayuda? Y bueno, con el tiempo ya entendimos que antes, como dice la misma Biblia, estábamos confinados bajo ella, guiados por ella, pero
hasta que viniese Cristo, como dice Gálatas, ¿no? Hasta que si viniese Cristo y ya ha venido Cristo, ya no estamos bajo ella en ese sentido. Menos mal, porque hoy mismo justamente se podría decir esta realidad, ¿no? Como dijo el pastor Camacho, ¿cuál es la condición en este caso de Pablo? Antes o después de la conversión, esto que están narrando aquí. Podríamos decir igual que es ya como creyente, porque ya tiene, como él dice, ahora hay otra ley. Antes no, antes solamente era de continuo al mal, como dice en Efesios, en esa condición la encontró, pero ahora ya con una ley que le lleva continuo al pecado, pero otra ley que se deleita en las cosas de Dios. Entonces, bueno, aquí está más claro lo que es las funciones de la ley, que él lo quiere resaltar, y el capítulo 7 en mostrarnos que ahora somos, como decían, veíamos al comienzo, de otro esposo, ya no del primero que nos tenía con esa esclavitud y esto. Ahora este nuevo esposo nos ayuda a vivir, pero no para solucionar algo, sino más bien el mismo texto en Romanos dice, versículo, a ver, el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí también pone justamente un contraste, ¿no? El régimen del antiguo y el régimen nuevo. Entonces, acá hemos cambiado de posición, hemos cambiado de estatus, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Así podría concluir esta parte que aquí muestra Pablo la imposibilidad de la ley de salvarnos. Hay un aspecto que sería bueno mencionar de este pasaje, porque es uno de los pasajes que se cita muchísimo, el versículo 6. En el mundo cristiano hay varias posiciones para interpretar eso. Eh, hay una posición que enseña que el Antiguo Testamento, Pablo cuando habla de ley aquí se refiere a la ley del Antiguo Testamento, que ahora el hombre se veía incapacitado, no podía cumplir porque no tenía el Espíritu. Estoy diciendo lo que esa doctrina enseña. Ahora bajo el nuevo pacto, ahora nosotros entonces tenemos el Espíritu. Al tener el Espíritu, ahora nosotros podemos cumplir la ley, porque la ley bajo el Nuevo Testamento es una ley más profunda y más demandante que la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ellos enseñan que bajo el poder del Espíritu, ahora nosotros servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu ahora nos capacita para cumplir la ley como la interpretó Jesús. Noten la idea. Jesús, ellos entienden que Jesús dijo, el mandamiento no matar, ahora bajo el nuevo pacto, es todavía más profundo que para el antiguo pacto. En el antiguo pacto era no mates, no le quites la vida a nadie, pero Jesús ahora nos dice que bajo el nuevo pacto la demanda es más profunda todavía. Y así coge todos los mandamientos del Sermón del Monte, entonces ellos interpretan que ahora bajo el espíritu, el nuevo régimen del espíritu, el hombre tiene la capacidad de cumplir la profundidad del mandamiento, que contradice precisamente lo que Pablo está diciendo aquí, que él no puede, ¿no? Pero eso es una interpretación que se da a esa idea del espíritu. La otra interpretación es en donde se dice que bajo el nuevo pacto ahora la ley desaparece y ahora nosotros somos guiados por el Espíritu, que el cristiano no necesita de ley, que el cristiano lo único que necesita es tener el Espíritu y el Espíritu le va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y a la luz de eso entonces él actúa. Eso contradice también lo que Pablo está diciendo aquí, porque Pablo en ningún momento dice que la ley es mala, Pablo dice que la ley es santa, justa, buena, ¿verdad? Y que la ley es el medio para conocer el pecado. Si nosotros hablamos de esa idea de que el Espíritu es el que ahora nos dice, tenemos el problema que nosotros nunca vamos a poder tener una regla objetiva para juzgar qué espíritu es el que nos está moviendo. Nosotros necesitamos algo fuera de nosotros, fuera de nuestra experiencia, que nosotros podamos decir,
Ok, eso es lo que sirve de regla para determinar qué es bueno y qué es malo. Porque como Pablo dice aquí, el corazón del hombre está dominado por los deseos carnales, por la epitumía, la codicia, y por lo tanto eso va a afectar también las decisiones que yo haga en determinado momento. Entonces yo puedo decir, el espíritu me está diciendo que haga esto, y le voy a poner un caso de algo que sucedió. En una ocasión en Puerto Rico, se fueron unos hermanos y crearon una comuna. ¿Verdad? Una comuna es como una pequeña, un pequeño pueblito que hicieron en donde ellos ahí se reunieron para purificarse. ¿Verdad? Y vivían ahí, sembraban y comían de todo lo que había ahí. Entonces, un día uno de ellos dijo que el espíritu le había dicho que cogiera a la mujer del otro como mujer suya. Pues, ¿y qué hizo él? Pues el espíritu me lo dijo. Así que bueno, y la tomó como mujer. Entonces, ¿qué espíritu es ese que lo está conduciendo a eso? ¿Cómo yo sé si ese es el espíritu de Dios? Bueno, Juan me dice juzgar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo yo los juzgo? Bueno, utilizando la palabra. Así que yo siempre necesito una norma objetiva, de la misma forma que necesito una norma objetiva en la salvación para determinar qué es la salvación, pues también necesito una norma objetiva para determinar qué es bueno y qué es malo. Tan pronto yo lo llevo al plano subjetivo, entonces, ¿qué es lo que ha caído en el mundo secular también, bajo la filosofía, en donde se dice que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, es lo que tú creas que es bueno y lo que tú creas que es malo es malo? Ese es en el mundo secular. En el mundo religioso, pues se ha llevado ahora bajo la idea del espíritu. Yo tengo el espíritu y el espíritu me dice qué es bueno y qué es malo. Y ahí usted sabe todo lo que va a pasar como resultado de eso. Bien. Quería no dejar pasar ese versículo para esto. Sí, gracias, pastor. Sí, gracias. Son textos que justamente nos llevan a profundizar y a pensar mucho, porque es una realidad de nuestra vida hoy. Y sobre todo este punto de poder ser más objetivos y no caer en tanto creencia, ¿no? O palabrerías que muchas veces se hacen. Así que bueno, mis hermanos. Sí, nos cogió la noche. Muchas gracias por darme la oportunidad. Sí, la próxima semana pues ya estará el hermano Cristian Blanco. Pues hoy no pudo, entonces me lanzaron al ruedo. Gracias por darme la oportunidad y poder estudiar un poco más. Gracias, hermana, y feliz noche y feliz el resto de la semana. Amén. Estemos en comunión los unos con los otros y en oración. La Ok, gracia de Dios sea con todos ustedes. ok. Bendiciones a todos.